Hola, ahora vamos a hablar de criterios médicos de elegibilidad de método anticonceptivo. Esta es una clase que es bastante rápida porque buena parte de esto son recomendaciones que vamos a ir viendo al final. Ahí están mis datos para que me puedan escribir por si tienen alguna duda o pregunta. Lo primero es que hay múltiples guías elaboradas con la mejor evidencia disponible para la recomendación de uso de método anticonceptivo. Esta es una publicación que hace la Organización Mundial de la Salud más o menos cada 5 o 6 años, y cada cierto tiempo va haciendo actualizaciones periódicas. La última es la quinta edición del año 2015, y estas son recomendaciones que ha ido haciendo entre medio, por ejemplo, sobre prácticas seleccionadas para el uso anticonceptivo que tenemos que hacer antes de indicar un método anticonceptivo, o algunas recomendaciones que se van actualizando. ¿Ya? Lo primero es que la Organización Mundial de la Salud estableció 4 categorías para clasificar los métodos anticonceptivos según su posibilidad de ser elegibles. La categoría 1 es donde hay una condición donde no hay restricción para el uso del método anticonceptivo. La categoría 2 es donde las ventajas de usar el método generalmente sobrepasan a los riesgos teóricos o riesgos probados. La tercera es cuando hay una condición que teóricamente podría poner en riesgo a la mujer y podría aumentar el riesgo de usar este método. Y la cuatro es cuando hay una condición que representa un riesgo inaceptable para la salud y no debería usarse el método. ¿Ya? Esta guía les puse aquí unos colores donde la categoría 1 y 2, con criterio único, con criterio clínico, vamos a usar siempre el método y en general lo vamos a usar. Si no tenemos criterio clínico, vamos a usarlo de todas maneras. La categoría 3 habla de que el uso no se recomienda a menos que no existan otras alternativas o no sean aceptadas. La categoría 3 es un sí, siempre y cuando no existan otras alternativas. Si no tenemos criterio clínico es mejor no usarlo. Y la categoría 4 es que está contraindicado. ¿Ya? Lo más importante es determinar que cuando uno va a darle un anticonceptivo a una mujer o cuando le va a ofrecer un método anticonceptivo, no tiene que evaluar el riesgo versus que no lo use. Lo importante es evaluar el riesgo de que esa mujer quede embarazada sin querer estar, ¿ya? Y hay condiciones de alto riesgo que desaconsejan el embarazo en mujeres que no, idealmente, ojalá sería mucho más dañino, deleterio para ella embarazarse sin quererlo. Particularmente el cáncer de mama, las valvulopatías cardíacas descompensadas, la diabetes insulino requirente con daño micro o macrovascular, ya cáncer de endometrio, epilepsia, hipertensión descompensada, VIH en etapa SIDA, cardiopatía isquémica, enfermedad trofoblástica maligna, tumores malignos del hígado, esquistosomiasis con fibrosis del hígado, cirrosis descompensada, anemia drepanocítica, infecciones de transmisión sexual activa, accidente cerebrovascular, lupus, eritematoso sistémico, mutaciones trombogénicas y tuberculosis. En todas estas condiciones, nosotros a la mujer le vamos a recomendar que idealmente se compense su patología y después se embarace. ¿Ya? Y vamos a ver algunas tablas resúmenes y algunas cosas que dejé yo marcadas. Las guías de la OMS se presentan en estas tablas. Por ejemplo, con respecto a la edad, paridad y posparto, vamos a tener en la primera columna los anticonceptivos hormonales combinados, los parches y el anillo, ya que van a establecer esta. Después vienen las inyecciones combinadas, después los anticonceptivos solo orales de solo progestágeno. Después vienen los inyectables de acetato de medroxi y progesterona. Después los implantes, que pueden ser el Implanon o el Yadel, que es de levonorgestrel o etonorgestrel. Y el anticonceptivo y el dispositivo intrauterino de cobre o el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, que es el Mirena. Si se fijan, la edad no constituye en sí mismo ninguna clasificación en particular que contraindique el uso de anticonceptivos. ¿Ya? De la menarquia a las menores de 40 años es categoría 1 y en las mayores de 40 años categoría 2 las anticonceptivos orales combinados. Al igual que la paridad tampoco significa en ningún caso la posibilidad de limitar el uso de un método anticonceptivo. Por ejemplo, las mujeres nulíparas son categoría 2 para el uso de anticonceptivos
dispositivos intrauterinos, ¿ya? Situación que antes se pensaba que no, que era una contraindicación. Muy importante, por ejemplo, con respecto al posparto, es que mujeres que están dando de lactar, que tienen menos de 6 semanas posparto, el uso de anticonceptivos hormonales combinados, ya sea inyectables, orales, vaginales o de parches, está contraindicado. Son categoría 3 porque aumentan el riesgo trombogénico y el riesgo trombogénico del puerperio también está aumentado. ¿Ya? Por lo tanto, en estas mujeres nosotros no vamos a indicar nunca anticonceptivos orales combinados. Probablemente entre las 6 semanas y los 6 meses lo ideal sea no usarlo, a menos que exista otra alternativa. O, por ejemplo, en mujeres posparto con algún otro factor para riesgo de trombosis venosa, ¿ya? Naturalmente van a ser categoría 4 los anticonceptivos orales combinados, ya sean orales, vaginales o por parches o los inyectables, ¿ya? Y después de los 21 días postparto hasta los 42 días con otros riesgos sería categoría 3, ¿ya? Posparto, posaborto o mujeres tabáquicas. La verdad es que posparto, la única contraindicación del uso de dispositivo intrauterino es después de una sepsis puerperal, de una endometritis, tanto el dispositivo de cobre como el dispositivo de levonorgestrel. Después de un aborto, también la única contraindicación es después del aborto séptico, la inserción de algún dispositivo. Todos los otros anticonceptivos son categoría 1 o 2. Y en las mujeres fumadoras, en las menores de 35 años, la mayoría son categoría 2 o 1, y después de los 35 años va a depender si fuman menos o más de 15 cigarrillos al día, ¿ya? Está absolutamente contraindicado en mujeres los anticonceptivos hormonales combinados, en mujeres que fumen más de 15 cigarrillos al día. Con respecto al riesgo cardiovascular, la obesidad por sí misma no contraindica el uso de ningún método anticonceptivo, es súper importante, porque es bastante frecuente que en los consultorios no se les deje usar dispositivos como implante a las mujeres obesas, ¿ya? Y si nos fijamos es categoría 1. Si tienes múltiples riesgos cardiovascular en general, la edad, el fumar, diabetes, hipertensión, que son riesgos aumentados, serían categoría 3 y 4. La hipertensión, solo por historia, que no se puede evaluar, deberíamos considerarle categoría 3. Eso significa que no debería usarse este método a menos que no exista ninguna otra alternativa. Y si bien las mujeres están con buen control, podría ser categoría 3, y si está bien compensado, son categoría 3. Ahora, si tenemos una hipertensión descompensada con presiones sistólicas sobre 160 o con diastólicas sobre 100 o con daño vascular, es categoría 4, está contraindicado, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, en mujeres que han tenido un accidente cerebrovascular isquémico o un infarto, es categoría 4, y mujeres con hipertensión pulmonar descompensada, riesgo de fibrilación auricular o historia de endocarditis subaguda, mujeres que tengan valvulopatías cardíacas descompensadas. ¿Ya? Con respecto al riesgo cardiovascular y al riesgo o a la historia de trombosis venosa profunda, la mayor parte de los, ante la historia o en un evento agudo, ya los anticonceptivos que tienen estrógeno están contraindicados, son categoría 4, tanto los anticonceptivos orales combinados, parches y anillos, al igual que los inyectables. La historia familiar en sí mismo no constituye un factor como para evitar indicar, ¿ya? Y en caso de cirugía mayor con prolongación de la inmovilización deberían estar contraindicados, ¿ya? Deberíamos cambiar el método anticonceptivo. Mujeres que tienen mutaciones trombogénicas conocidas como mutación del factor 5 de Leydig, de la proteína S, del gen de la protrombina, la proteína C, son categoría 4 para el uso de anticonceptivos hormonales combinados, no así los anticonceptivos hormonales de progestina sola.
Con respecto a lupus, migraña y epilepsia, en el lupus en sí mismo no compromete o no corresponde a una contraindicación para el uso de anticonceptivos hormonales. La única contraindicación es una mujer que ha tenido o que tiene activamente un anticuerpo antifosfolípido, y ellas tienen contraindicado el uso de anticonceptivos hormonales combinados o de combinados inyectables, y las mujeres con migrañas con aura a cualquier edad tienen absolutamente contraindicado el uso de estrógeno, ya sea de inicio o continuación. Bueno, si nos fijamos, en general, las migrañas sin aura en menores de 35 años no deberían tener mayor problema, ¿ya? Y los trastornos depresivos no tienen ninguna contraindicación para el uso de anticonceptivos hormonales. Con respecto a la patología ginecológica, la única contraindicación es el sangrado vaginal antes de alguna evaluación, que son los dispositivos intrauterinos de levonorgestrel y de cobre, están contraindicados. Todos los demás se pueden utilizar. Con respecto al cáncer ginecológico, en espera de tratamiento para cáncer cervicuterino, está contraindicada la inserción de dispositivos intrauterinos, pero no la continuación. O sea, si una mujer se encontró un PAP alterado o una biopsia alterada, puede continuar continuar usando su dispositivo intrauterino, ¿ya? No necesariamente hay que retirarlo, pero no insertarlo, ¿ya? Porque podría aumentar el riesgo de metástasis. Con respecto a el cáncer de mama, el cáncer de mama agudo en este mismo momento tiene contraindicado el uso de cualquier tipo de anticonceptivo con hormonas, por lo tanto la única alternativa que dejaría es el dispositivo intrauterino. Al igual que el cáncer endometrial lo que tiene contraindicado es la inserción de dispositivo intrauterino, ¿ya? Y en caso de los miomas, si no distorsiona la cavidad endometrial, no hay ningún problema, y cuando distorsiona la cavidad endometrial, en ese caso, cuando hay miomas submucosos o intramurales que distorsionen la cavidad, está contraindicado el uso de dispositivos intrauterinos. Con respecto a malformaciones millerianas y enfermedad inflamatoria pélvica, cuando las malformaciones millerianas alteran o distorsionan la cavidad, está contraindicado el uso anticonceptivo de dispositivos intrauterinos, no así si no la distorsionan, y los otros anticonceptivos no tienen ninguna contraindicación. Y en la enfermedad inflamatoria pélvica aguda, la inserción de dispositivo intrauterino está absolutamente contraindicada. Al igual que en el caso de tener una cervicitis purulenta o una infección por clamidia o gonorrea, está absolutamente contraindicado el uso o la inserción de un dispositivo intrauterino. No así su continuación, eventualmente, si evolucionan de buena manera. Con respecto a la patología hepática, el uso de estrógeno se ve alterado, sobre todo el inicio, en la hepatitis viral, ¿ya? Si tiene una cirrosis descompensada, está contraindicado también, y si tenemos un adenoma hepatocelular o un hepatoma maligno, también está contraindicado el uso de estrógeno. No así el uso de otras alternativas, pero idealmente hay que evitar el uso de anticonceptivos con hormonas, ¿ya? Con respecto al uso de antivirales, en general se había pensado que las usuarias de antirretrovirales podrían tener alguna contraindicación por la inducción del citocromo P450, pero ninguno de los anticonceptivos debería alterar eso. Hay una pequeña situación en que las mujeres en etapa SIDA tal vez tendrían contraindicado el inicio de anticonceptivo intrauterino, porque podría aumentar el riesgo de infección. Con respecto a los anticonvulsivantes, algunos anticonvulsivantes lo ideal es tratar de evitar
la vía oral por la inducción del citocromo P450, en particular fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato y oxcarbamazepina. La lamotrigina produce una inducción del citocromo P450, por lo tanto vería alterada de todas maneras la efectividad anticonceptiva. ¿Ya? Y si se fijan, una cosa que es bastante frecuentemente preguntada, los anticonceptivos de amplio espectro son categoría 1 para todos los métodos anticonceptivos, los antifúngicos también, los antiparasitarios también, y solamente la rifampicina o la rifabutina son categoría 3 cuando son ingeridos por vía oral porque alteran la absorción de esta hormona. ¿Ya? Con respecto, existen diferentes tipos de tecnologías que nos van a ayudar. Naturalmente ustedes no se van a saber todas las categorías de los métodos anticonceptivos. Existe una rueda que nos va a ayudar a ver qué métodos anticonceptivos pueden usarse y las clasificaciones que está. Y actualmente existen tres aplicaciones que pueden ustedes descargar de manera gratuita. Está la WHO Contraception Tool, que es de la Organización Mundial de la Salud. Está el e-Contraception y está el Contraception de la CDC. La CDC tiene algunas pequeñas diferencias con los criterios de elegibilidad de la OMS, pero son más o menos parecidos. Y eso, espero que les haya ayudado y que podamos ayudar a las mujeres también.